tal? Saludos amigos, mi nombre es Joeser Flores Aguilar, soy capitán y pues de alguna manera cabeza del equipo Kinametsin. Pues nada más para dar un panorama general, nosotros comenzamos a buscar el juego de pelota a partir de 2017 aproximadamente, este, pues por la cercanía que tenemos con la zona arqueológica de Teotihuacán, la demanda de servicios y culturales pues es importante. Entonces pues tuvimos que buscar la manera primero de investigar, de documentarnos acerca del juego, posteriormente pues hallar las formas en cómo íbamos a entrenar, a jugar y pues mostrarlo, ¿no? A los visitantes que llegan a Teotihuacán y a la zona precisamente del valle mismo, que comprende Teotihuacán, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Tecámac, ¿no? Entonces, pues ha sido una búsqueda incesante, primero de documentación, luego de prácticas y ahora, el día de hoy, pues de competencia, ¿no? Ya en, en las formas en las cuales hemos aprendido el juego. Eh, Hace algunos años, hace unos 3 años, encontramos el ulama de cadera. Ya sabíamos que existía esta modalidad, pero hasta hace 3 años pudimos tener un contacto un poquito más fuerte con la gente que lo practica ya de la forma tradicional de Sinaloa. Y pues nos consolidamos un poquito más. Se crea el equipo. Y por ahí algunos compañeros, entre todos, nos organizamos para pues, buscarle un nombre, ¿no? Había que tener una identidad. Y bueno, en anteriores hay algunos mitos precisamente que evocan a la creación del hombre. Uno de ellos habla acerca de crear hombres, que se crearon hombres gigantes, a los cuales llamaron Kinametsin. Los Kinametsin eran estos personajes pues de tamaño considerable. Y bueno, quisimos de alguna manera formar un equipo que tuviera esas características o que para hacernos sentir pues fuertes, grandes, y lo llamamos así, el equipo Kinametsin. Un tiempo estuvimos entrenando en San Francisco Mazapa, lo que es el municipio de Teotihuacán. Sin embargo, la mayoría de la gente del equipo es de aquí del pueblo de San Mateo Chipiltepec y estamos en el municipio de Acolman. Nos concentramos aquí en la unidad deportiva, porque es precisamente como ustedes pueden ver, convergen todos los deportes, básquetbol, fútbol, ahora el ulama, y bueno, estamos buscando la manera en cómo crear un taste, una cancha, donde podamos pues hacer mejores prácticas y sobre todo pues lo que ustedes pueden ver, ¿no? Como la unión de las familias, un ambiente lo más saludable posible para todos nosotros, nada más para el ulama, sino para los compas que vienen a jugar fucho, los que vienen a jugar básquet, los que practican otros deportes. Otra de las cosas que nos gusta resaltar, sobre todo, es la parte de la identidad. Nosotros, anteriormente, antes de conocer el juego de pelota del ulama, somos danzantes también. Entonces, nos ha ayudado sobre todo en la parte del respaldo biográfico, del respaldo histórico, saber un poco acerca de nuestros pueblos, arraigarnos a ellos, y pues todas estas prácticas nos ayudan un poquito a hacerlo. ¿Qué viene para nosotros después? Bueno, una de las cosas importantes que queremos puntualizar es sobre todo el mantener una tradición o las tradiciones. Si bien es cierto, eh, nosotros estamos apropiándonos de estas tradiciones, eso hay que ser conscientes de eso, que nos estamos apropiando de una tradición. Y las tradiciones, pues solamente desde mi punto de vista pueden ser modificadas por los mismos pueblos que han resguardado esas tradiciones. Lo demás sería pues deformar o ir poniéndole de nuestro propio pensamiento o de nuestras creencias, lo cual pues de alguna manera va desviando esas tradiciones o las va modificando o las va deformando. Para nosotros eso es importante, mantener precisamente la tradición tal cual es, porque nosotros al estarnos apropiando tenemos que ser responsables de esa apropiación. Le hemos llamado nosotros una apropiación responsable, ¿no?
sí nos apropiamos de un juego de pelota que no estaba aquí, o tal vez, o más bien se resguardó en otro lado, y ahora pues nos está dando a nosotros una identidad, nos está dando un deporte, nos está dando una forma de convivencia, una forma de restauración social, y pues sobre todo la satisfacción de poder competir a grandes niveles. Y ese es el siguiente punto, ¿no? ¿Qué sigue para nosotros? Pues foguearnos, sobre todo en la parte deportiva, mantener esto como un deporte en primer lugar, porque hay muchas quejas de que si vamos a cultura y nos rechazan, si vamos a deporte nos rechazan, es porque no sabemos realmente qué es lo que queremos. Y lo que queremos, esto es mantenerlo como un deporte, porque eso es un deporte. Ya las creencias y todo lo demás se lo vamos a dejar al individuo, a la persona, vaya, a una sola persona, a su forma de creencias. Pero mientras, si nos mantenemos en la cuestión deportiva, podríamos sacar mucho más provecho y se podría, pues ahora sí divulgar, se podría hacer, ahora sí llegar a diferentes planos, a diferentes instancias de los diferentes niveles, y poder hacer del ulama algo digno, algo de respeto, algo que se pueda hablar a nivel nacional y hasta internacional, ¿no? Y pues nada más para hacerles igual la invitación, aquí la invitación es abierta a todos aquellos que gusten pues de practicar de manera tradicional lo que es el ulama de cadera. Nosotros nos concentramos en el Deportivo de Chipiltepec en el municipio de Acolman, acá en el Estado de México. Eh, Nos concentramos los jueves alrededor de las 6 de la tarde y los domingos más o menos al mediodía. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, estamos en redes como Kinamedicine, ahí en Facebook, y pues estamos a la orden también para pues cualquier información que se necesite, um, lo que se tenga que hacer respecto al ulama, con todo gusto estamos ahí, la capitana Shadani, su servidor, y pues todos los demás igual estamos abiertos a recibirlos con los brazos abiertos, y sobre todo a mantener esta hermosa tradición que pues nos mantiene a todos unidos, y pues haciendo deporte un ratito. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Shiadani Cuevas. Actualmente soy la capitana del equipo Kinamedicine. Hoy nos acompañan en nuestra cancha. Estamos contentos de hablar con ustedes, platicar. Yo llevo jugando desde octubre del 2020. El primer torneo en el que fuimos fue a Chiapas y a partir de ahí pues mi vida cambió porque entonces el conocer a más personas que están jugando, sobre todo más mujeres, que es un poquito difícil traer a las mujeres al juego, pues yo quedé encantada totalmente. Yo estoy aquí, llegué por la capitana Pau, que ellos al estar integrados en otro equipo con otra empresa en donde trabajamos, entonces me dijeron, no hay mujeres en el equipo, si gustas puedes integrarte con nosotros. Entonces pues hice el intento. Me asusté un poco, pero yo creo que se fue dando conforme el tiempo. Y digo, no es como que en un punto ya te sientas como que ya lo sabes todo, como que puedes dar el mejor golpe en este momento. Siempre ha sido este tiempo, estos 3 años han sido únicamente crecimiento para mí y para el equipo. Ahorita el hecho de ser capitana, pues te implica pues estar en constante pues aprendizaje, hay que aprender a ser un líder, hay que aprender a enseñar. Y con ello, pues el mismo equipo te va subiendo, te va enseñando a hacerlo y cada vez va siendo mejor. Entonces, pues es mi trayectoria del ulama hasta el momento. Pues yo siempre estoy en el pro de ganar, ganar. Pues yo creo que tenemos muchos ejemplos en el ulama para que los puedes ver en videos y todavía pues existen las personas a las que les tenemos un gran respeto a la hora de jugar. Entonces, pues yo creo que siempre, primero nosotros somos la primera meta como alcanzarnos, ¿no? Siempre hay que superarnos y yo creo que está bien padre tener como a alguien de referencia para poder seguir creciendo. Incluso yo creo que la mayoría del equipo nos guiamos mucho viendo videos, ¿no? O viendo las jugadas. Por ejemplo, tú te pones en atención a alguna persona y entonces lo intentas. Y puede ser que ese golpe también te pueda quedar a ti o no. Entonces, nosotros, mi equipo, ahorita de mujeres, pues seguimos entrenando. Intentamos meter como ejercicios de fuerza en la cadera,
Actualmente una amiga nos está ayudando con unos ejercicios para piso pélvico de nosotras mujeres. Entonces son como detalles que puedes meter externos que a la hora de llevarlos a cabo te ayudan, por ejemplo, al fortalecimiento de la cadera, el calentamiento, que es muy importante, y de igual manera pues toda la técnica, y a la hora del juego pues las reglas. Siempre es importante estar como informando de todo esto. Mi nombre es Jonathan Hernández de la Cruz, soy jugador del equipo Kinametsin. Tengo más o menos aproximadamente 4 o 3 años desde que conozco el juego de pelota, y practicando el ulama de cadera más o menos son como 2 años y medio, 3 más o menos. Invito a la gente a que se acerque, a que conozca el juego, a que estudie y más que nada que pruebe, porque es un deporte, la neta, muy, muy completo. Si se dan cuenta, se ocupan las 2 manos, los 2 pies, y pues más que nada la fuerza tanto de voluntad y física, atleta. Y pues a mí me late mucho, más que nada igual por la capacidad que tenemos de adaptarnos y encontrar nuestra identidad. Este juego que estamos practicando nosotros, el ulama de cadera, fue resguardado en Sinaloa, y ya tuvimos el privilegio de visitar el lugar y asomarnos más o menos cómo era o cómo es que se cree que fue antes la llamada tradición. Y pues sí, la verdad, la neta, la gente es la que muestra la verdadera tradición que hubo y que hay todavía, ¿no? Desgraciadamente no juegan tanto como antes, pero se sigue notando. Y pues en realidad creo que igual lo tenemos nosotros, me refiero a la conexión con la familia, y porque en sí pues somos puros conocidos y pura familia bueno, somos una familia que está jugando y que se está haciendo cada vez más grande. Yo llegué al juego porque conocí a mi novia Shadani y ella danzaba en Teotihuacán, y pues los acompañaba y en un restaurante, y había ahí un grupo de jugadores de pelota que contrataban ellos para que hicieran el show junto con ellos. Y pues entre pláticas, entre dudas, pues dijimos, ¿por qué no lo intentamos practicar nosotros? Y surgió igual con el Poctapoc, el de brazo, era más la idea. Empezamos con una bola de aire bueno, sí era cuero, pero era rellena de aire, y pues estaba muy liviana. Pero empezamos así, elevando la pelota con la cadera, y pues vimos que somos buenos. Bueno, vimos que éramos buenos, y fue ahí cuando conocimos a Pau y Ame, que pues ellos nos hablaban del juego de Sinaloa y así de cadera, no, pues qué chido, y nos presentaron la pelota pesada, y yo ya tenía una, entonces pues ya habíamos practicado más o menos, pero pues no sabíamos las reglas, cómo pegarle más o menos, no sabíamos casi, teníamos la técnica, pero pues no sabíamos cómo, todo lo sobre el juego. Y fue ahí cuando ya empezamos a entrenar, más con reglas, nos gustó, nos latió, el irte derecho, porque irse chueco cualquiera, pero irse derecho pues es la misión, ¿no? Y
pues fueron las primeras que nos enseñaron a dar 2 que 3 consejos. Pau fue la capitana del equipo un tiempo y fue la que nos siguió llevando, nos conoció, nos llevó al torneo de Chiapas, estaba platicando y pues gracias a Dios pues seguimos con este juego todavía latente aquí en Chipiltepec, Colman. Somos Estado de México y están invitados para cuando gusten practicar este juego de pelota en loma de cadera. Hola, me llamo Jocelyn, tengo 19 años, actualmente casi tengo 3 años jugando el Ulama y pues vaya, ¿qué puedo decir? Es como parte de mis grandes pasiones que tengo. Me gusta mucho pues porque como seres humanos y más a nosotras como mujeres nos lleva a nuestro, pues llamémoslo límite. Siempre nos estamos exigiendo mucho, más de lo que sabemos que podemos dar y quedamos, en mi caso, muy impresionadas de todo lo que podemos lograr. El Ulama pues nos da muchas vivencias, justamente platicaba eso con mi compañera en la semana, mi amiga, mi hermana, que siempre tenemos mucho que contar y a los lugares en los que vamos y la gente que conocemos siempre es pues, wow, uno queda maravillado. Tuvimos la gran experiencia de conocer a los Taures, a los grandes jugadores, en este año, en enero. Uno llega y dice, no somos nada y siempre queremos más y... Ay, ¿qué más puedo decir? Yo conocí el juego por nuestra compañera América, que pertenece al equipo de Ciudad de México, y pues ya comencé los entrenamientos bien pues con nuestra anterior capitana Paola. Ella fue la que nos inició entrenando. Entonces, pues sí, terminábamos moreteadas y ya después ya no quería venir y me dolía, pero no, es algo bien bonito. Siempre nos hace conocer más de uno mismo. Pues, como ya lo mencioné, tuvimos la oportunidad de conocer a los jugadores, los Taures. Pues me gustaría que se siga conservando como que esa tradición de no modificarla y pues seguir aprendiendo de ellos. Y pues en cuanto a equipo, pues siempre proponernos más metas, llegar. Así que nuestro sueño es ganarle a los de Sinaloa, decimos vamos por ellos. Sabemos que pues es muy difícil, ellos llevan toda su vida jugando, nosotros pues somos un equipo pues muy reciente en lo que es pues FEMUC, lo que conocemos, que es con los que participamos. La invitación es a todo tipo de personas. Nosotras de nuestro equipo somos solamente 2 las que tenemos entre 19 y 23 años más o menos, y pues de ahí en fuera es mi mamá, que tiene 41, 42 si no me equivoco, la mamá de mi compañera igual 41, 42, y pues casi todas son mamás. Nada más somos 2 que estamos así jóvenes. Pues los hombres también, ellos creo que son más, se van ahí más o menos a la edad, y pues los niños también son los más guerreros. Nos asombra mucho que pues a ellos ni les cuesta y unos, ay, apenas, y podemos, así que pues todo tipo de personas, todo tipo de, no hay distinción alguna. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Aguirre, tengo 16 años, llevo jugando aproximadamente 2 años y medio, y bueno, yo inicié en el Ulama porque mi mamá y mi hermana comenzaron a jugar. Ellas desde muy temprana edad practicaron lo que es la danza prehispánica,
Entonces, desde pequeño estuve arriesgado a la tradición prehispánica, ¿no? Este deporte me gusta mucho porque principalmente en Chipiltepec se vive lo que es la convivencia, la hermandad, y bueno, todo este trasfondo que tiene el juego, tradicionalmente, en el estado, principalmente en el estado de Sinaloa. Pues, bueno, aquí en Chipiltepec, nosotros tratamos principalmente de que este deporte sea conocido, que mucha gente bueno, principalmente los niños, que lo practiquen. Actualmente estamos formando un equipo ya infantil, ya hay más niños interesados en conocer, practicarlo. Principalmente estamos dándolo la difusión igual mediante la danza prehispánica. Se están retomando algunos proyectos en la comunidad para tratar de realizar una cancha prehispánica de juego de pelota como originalmente se hace. Y pues bueno, eso yo lo veo a futuro como el fútbol, como nosotros lo conocemos, que prácticamente todo lo conocen. Entonces pues es precisamente eso. Pues los invitamos, estamos en San Mateo Chipiltepec, a quien guste venir, pueden contactarse en la página, estamos como Quinametzin Totihuacán. Buenas tardes amigos, yo soy Xoquetzin Cuevas Aguilar y soy integrante del equipo Quinametzin de aquí del Estado de México. Llevo aproximadamente año y medio perteneciendo a este equipo de juego de ulama y pues yo entré a este equipo por parte de mi primo, ya que anteriormente nosotros o todavía practicamos también lo que es la danza prehispánica y gracias a ello nosotros empezamos a jugar juego de pelota. El juego de pelota nosotros lo teníamos principalmente porque lo usábamos para eventos y posteriormente nos contactó una compañera para decirnos que podíamos también jugar a nivel nacional, a nivel estatal como un equipo, entrando a una federación que era FEMUC. Así entramos nosotros, siendo todos una familia, entrando por mi primo, por mi hermana, el novio de mi hermana y mejores amigos. Pues a mí el juego de pelota me llamó la atención principalmente por sus reglas y porque es un juego conservado en el estado de Sinaloa, donde nosotros tratamos de jugarlo de la manera más apegada a lo que es su tradición allá. Y pues me llama la atención porque es un deporte muy completo, al jugar, al bajar, al golpear. Es un juego de mucha estrategia y un juego de mucho pensar. Sí. Pues mira, me gustaría que el ulama llegara a instituciones, que llegara a lugares que todos puedan jugar, principalmente y que sea resguardado como es resguardado en el estado de Sinaloa. Llevando sus reglas, jugando lo más importante que es un deporte y como equipo poder llegar a más torneos, a más estados y poder competir y pues ganar. Hola, mi nombre es Binuy Flores Aguilar, soy de aquí de Chipiltepec, del equipo Quinametzin. Voy a hacer 3 años jugando, en febrero hago 3 años y me gusta mucho porque al principio me daba miedo, veía yo los moretones de las chicas y me sacaba de onda y decía no, me va a doler mucho, pero pues aquí estoy 3 años después y me gusta porque es una forma de sacar el estrés. Yo soy ama de casa y pues no tengo tiempo a veces de hacer ejercicio, de ir a un gimnasio o alguna clase de algo. Y esto creo que me gusta porque hago ejercicio y aparte pues como que saco el estrés igualmente al golpear. Y como dicen los compañeros y es cierto, el dolor es tu dolor que te gusta.
Es un dolor rico y pues me gusta igual la convivencia con mis amigos, que pues no es el único círculo que tenemos más círculos conviviendo y pues hemos hecho familia en este camino y eso es lo que me gusta también, poder convivir con mis amigos de mi comunidad, porque nos acercamos más y a veces la gente igual como que ya nos reconoce, son los que juegan, son los que danzan, ¿no? Así. Y eso está padre. Pues yo creo que está tomando un rumbo muy importante, porque como te digo, nos reconocen ya aquí en la comunidad como que jugamos y yo creo que si se hace en varias comunidades, pues esto va a ser algo muy grande y va a ser no sé, me imagino como que en cada pueblecillo va a haber un equipo, ¿no? Y entonces va a estar padre poder tener encuentros entre varios, porque pues es padre, ¿no? Encontrarnos y jugar entre nosotras mismas, pero igualmente es bien importante y es bien rico jugar contra otras chicas o contra otros chicos, ¿no? O quizás ir a enseñar a otros poblados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan de Dios, me dicen el Robot y pues llevo en esto de los carnales con el hule como de enero de este año, más o menos, unos 10 meses más o menos. Y pues es algo muy chido porque te enseña personas, te enseña cosas, te enseña a valorar las amistades y el esfuerzo, ¿no?, que se hace para eso. Pues una dedicación muy fuerte, está fuerte el juego, pero pues también a la vez está muy suave en el aspecto que se hace divertido y el apoyo de los compañeros es muy bueno, te acogen muy bien, como lo han podido ver. Bueno, aquí abajo en Chipultepec hacen un tianguis de cosechas y yo vendo mis productos que hago y llegaron a hacer la invitación y me acerqué y ya me dijeron, pues pégale. Y entrenamos los miércoles, se solía entrenar y ya subí y así ya me fui pues, quedando con ellos. Después de, no sé, 4 entrenamientos, pues sí, dije, creo que no es para mí esto, ¿no? Sí está tan duro los pelotazos en las piernas. Pero pues igual me siguen animando y me siguen animando y lo siguen haciendo. Y ya se va quedando un poquito más. Me gustaría, pues, no sé, que obviamente que no se pierda, ¿no? Que más, pues sí, jóvenes, ¿no? Niños jóvenes, bueno, adultos como yo, pues señores, que se animen, ¿no? Y que vengan a pelotear, pero también que lo enseñen, que lo practiquen, no sé, con sus pequeños. En este caso yo tengo un niño, ¿no? Tengo un hijo y tiene 9 años y también ya está aquí con el equipo peloteando y es el más pequeño, ¿no? Porque tenemos igual un compañerito, un niñito de 14 añitos. Pero así que mi hijo igual, esa parte, ¿no? De que me puede dejar convivir más con mi hijo, cosas que me gustan y veo que cosas que le gustan, porque pues aparte de que lleva sus dolores y sus golpes, pues también lo disfruta mucho. Esa parte me gustaría mucho del hule, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Que se pueda dejar a generaciones y generaciones. Pues sí, ¿no? Que sea reconocido como el deporte que es, ¿no? Y entero más que nada, ¿no? Te exige mucho, como para que se quede por ahí, ¿no? Pues sería feo, ¿no? Sí, enseñar a las nuevas generaciones de qué va, ¿no? Todo eso, está muy chido.